En este video les voy a explicar rápidamente de una forma práctica cómo deben llevar los indicadores de acuerdo con la resolución 0312. Entonces yo me voy a poner aquí para este ladito y les voy a explicar de una forma lo más práctica posible. ¿Por qué debemos llevar los indicadores del sistema de gestión? ¿Cuál es la resolución? Para las personas que se hacen esta pregunta, esto lo reglamenta para el país de Colombia la resolución 0312 y del año 2019. Y estos indicadores que vamos a ver acá son los mínimos que exige esta resolución. Es decir, si usted es una persona de seguridad y salud del trabajo, un coordinador, un jefe, como mínimo debe tener estos indicadores implementados en su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer indicador. Está aquí en esta primera fila que yo tengo acá en este archivo que les construí para poder elaborar este video. Entonces, en esta primera fila vamos a ver la frecuencia de la accidentalidad. ¿Qué nos define este indicador? Nos dice el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en un mes. La resolución, este cuadro que ustedes ven acá, lo saqué precisamente exactamente de la resolución 0312. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del índice de frecuencia o de la frecuencia de la accidentalidad de acuerdo con esta resolución? Se debe hacer un cálculo mensual y el cálculo se hace por el número de accidentes que ocurren en un mes sobre el número de trabajadores en el mes. Entonces yo acá tengo número de accidentes en el mes 2, número de trabajadores 200 en un mes determinado. Es decir, que al hacer el cálculo, yo aquí ya tengo elaborada la fórmula de dividido esta columna, el número de accidentes en el mes, sobre el número de trabajadores por 100, me da 1. ¿Qué quiere decir ese 1? Que por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de enero, se presentó un accidente de trabajo. Yo aquí le puse pues el mes de enero porque pues yo hice acá estas tablitas y lo hice de acuerdo con estas tablitas de indicador. Con el índice de frecuencia no hay mucho pierde, es decir, es simplemente el número de accidentes que se presentaron en un mes determinado sobre el número de trabajadores, el promedio del número de trabajadores de ese mes, y ahí nos da la frecuencia. Espero ser claro con el índice de frecuencia. Ahora vamos a ver el índice o la severidad del accidente. Es el segundo indicador que nos da la 0312. Pongan mucha atención con este indicador porque aquí la resolución 0312 tiene un vacío y espero que escriban en la caja de comentarios ustedes cómo están administrando o cómo están registrando este indicador después de que escuchen esta explicación. Entonces, el índice de severidad, ¿qué nos muestra? Nos muestra los días perdidos que se han presentado por accidentes de trabajo en un periodo de tiempo, exactamente en un mes, porque así lo dice la resolución. El número de días perdidos que hemos tenido por accidentes de trabajo en un mes. Bueno, entonces aquí pongan mucho cuidado en lo que les voy a decir, porque resulta que para poder calcular este indicador, el de severidad, es necesario tener lo siguiente. La fórmula que nos dice la resolución es número de días de incapacidad derivados de accidentes de trabajo más los días cargados dividido sobre el número de trabajadores en el mes y ese resultado multiplicarlo por 100. Eso es lo que nos dice la fórmula de la resolución. Esto se debe hacer mensual. Ahora vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces, días de incapacidad. Entonces vamos a tomar acá, digamos, en el mes de mayo hubo unos días de incapacidad, 20 días, pero en ese accidente a la persona le prorrogaron 30 días más de incapacidad. Entonces al sumar los días de incapacidad realmente son 50. Listo, lo registramos acá. Ahí no hay pierde. Días de incapacidad, simplemente usted, los días que realmente tengan una incapacidad física emitida por una entidad de salud, entonces eso es lo que ustedes registran acá. Ahora viene el tema de los días cargados. Aquí es donde yo quiero que me escriban en la caja de comentarios cómo ustedes hacen el cálculo de los días cargados. ¿Por qué yo insisto en eso? Porque la resolución 0312
tiene un vacío. Y es que ahí no dice en ninguna parte de la resolución cuántos son los días cargados que debemos registrar acá. A pesar que la fórmula dice número de días de incapacidad derivados de accidentes más el número de días cargados. Pero la resolución 0312 en ningún lado dice cuántos días se deben registrar acá. ¿Listo? Entonces, como existe ese vacío, las personas que hacen, algunas personas se acogen por la resolución 1111 del 2017. En el artículo 15 dice que por muerte son 6.000 días que se deben registrar en ese indicador. Porque recordemos que si usted tiene un accidente de trabajo severo que causó la muerte, pues no va a generar días de incapacidad. Entonces, ¿yo cuántos días cargados le pongo? Según la resolución 1111 del 2017, en el artículo 15 dice que 6.000 días, ¿sí? Y también cuando usted tiene una amputación o tiene una incapacidad permanente parcial, le dictaminan un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces la resolución 1111 decía que los días cargados corresponden a 6.000 por ese porcentaje de incapacidad laboral que le dieron o le dictaminaron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Como salió la resolución 0312 del 2019 que derroga esta, pues esto ya pierde validez, ¿sí? Pierde validez. Yo les cuento todo esto para que ustedes no coman entero, porque a veces dice, ¿usted por qué multiplica por 6.000? Ah, es que alguien me dijo. No, ustedes entiendan la esencia del por qué. ¿Listo? Bueno, entonces, como esta resolución 1111 quedó derrogada y esta 0312 del 2019 no dice cuántos días cargados se deben aplicar, entonces resulta que sale una norma técnica colombiana, la 3701, que nos muestra una tabla donde nos dice cuántos días cargados debemos registrar en el indicador dependiendo la pérdida de capacidad laboral. Si ustedes tienen dudas que cuándo es una incapacidad permanente parcial, los invito a que vean el video donde yo explico cuándo es una incapacidad permanente parcial. ¿Listo? Mire, yo aquí les traigo. Este es la NTC 3701 en el anexo A y ahí dice tabla de días cargados. Ustedes simplemente ponen en qué parte del cuerpo fue que hubo una pérdida traumática y ponen los días que le corresponden según esta tabla. Vea, dedo, pulgar y mano, dedos y pie y tobillo, brazo, pierna y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Está claro lo de los días cargados? Muchas veces solamente la persona de seguridad y salud del trabajo, como no tiene claro qué es días cargados, pues solamente tienen en cuenta son los días de incapacidad. Este video se trata es de despejar esas dudas, ¿sí? Así que tómense su tiempo en escuchar para poder aplicar esto dentro de esos indicadores. Pero resulta que la NTC 3701 tampoco dice cuántos días cargados se deben registrar en el indicador cuando se presenta un muerto. Entonces nos debemos remitir a la ANSI Z16.1, que ahí dice que por muerte se deben aplicar 6.000 días. Yo al mirar esto dije, era lo mismo que decía en la resolución 1111, por muerte 6.000 días. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta? Para muerte 6.000 días se cargan. Para el caso de pérdida de capacidad laboral nos debemos remitir a la tabla de la NTC 3701. Habrán personas que dicen, no, yo lo hago de acuerdo con el porcentaje de pérdida de incapacidad laboral y lo multiplico por 6, en cierta forma por 6.000, en cierta forma también estaría bien, porque realmente la 0312 del año 2019 no es clara en determinar cuáles son los días cargados. ¿Listo? Vamos a un ejemplo práctico de cómo podemos hacer el cálculo de la severidad de un accidente. Entonces resulta que acá dice, accidente del mes de mayo generó 50 días de incapacidad. Vamos a mirar, 20 días que le dieron inicialmente y 30 días que le dieron de prórroga, entonces son 50 días de incapacidad. Ahora, los días cargados, ¿por qué colocamos 300? Entonces resulta que fue una pérdida en la falange distal del primer dedo. Entonces vámonos para allá,
falange distal, primer dedo, vea, 300 días. Ponemos 300 días. Y ya ahí sí hacemos la fórmula que nos indica la resolución, que ahí dice número de días de incapacidad generados por accidente, 50, más los números de días cargados, que fueron 300, y eso lo vamos a dividir sobre el número de trabajadores en el mes por 100. Entonces acá estamos sumando los días de incapacidad, miren la fórmula aquí, más los días cargados sobre 250 trabajadores por 100, y eso nos da 140. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 trabajadores, lean lo que dicen acá, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de mayo, se perdieron 140 días por accidentes de trabajo. ¿Listo? Espero haber sido claro con este, porque tiene su enredo por el vacío que tiene la 0312. ¿Listo? Vamos con severidad de accidente. Ahora vamos con proporción de accidentes mortales. Este pues es muy fácil, nos dice número de accidentes de trabajos mortales en el año. ¿Qué nos dice la fórmula? Número de accidentes mortales que se presentaron en el año sobre el total de accidentes de trabajo por 100. Acá, entonces vamos a poner acá, resulta que en el mes de octubre hubo un accidente y fue mortal, según esta empresa. Entonces simplemente registramos acá 1. Número de accidentes presentados en el año. Acá está la suma, vea. Estos fueron los accidentes que se presentaron en el año. Fueron 10. Entonces registramos acá 10. Y aquí ya está aplicada la fórmula, vea. Es 1 sobre el total de accidentes, que fueron 10, por 100. Y eso nos da 10. ¿Qué quiere decir eso? En el año X, supongamos que este sea el año 2022, el 10% de accidentes de trabajo fueron mortales. Eso es lo que nos interpreta como tal la proporción de accidentes de trabajo mortales. ¿Listo? Vamos a la prevalencia de enfermedad laboral. Aquí quiero que estén muy atentos, porque ustedes tienen que tener presente lo siguiente. Primero, la prevalencia de enfermedad laboral nos muestra los números de casos de enfermedad laboral presentes en una población en determinado periodo de tiempo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es que, como la fórmula dice acá, número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en un periodo tal, sobre el promedio de trabajadores por 100.000. Y este indicador se debe sacar anual. Entonces vamos a hacer acá el ejemplo en este cuadrito de acá. Entonces, número de casos nuevos y antiguos. Entonces yo aquí traje, por ejemplo, que acá en esta empresa X tuvimos en el año 2020 un caso y en el año 2021 otro caso. Supongamos que estamos en el año 2021. Entonces tenemos un caso antiguo y tenemos un caso nuevo en el año que estamos hablando, ¿sí? Entonces usted simplemente suma esos dos casos y los pone acá. Es muy importante que ustedes determinen qué periodo de tiempo, ¿sí? Los antiguos, para usted poder sumar los antiguos y los nuevos. Otro punto importante, cuando usted sume los antiguos o cuando usted sume las enfermedades laborales, tienen que ser las calificadas. No son las que están todavía en duda, no, son las calificadas. 1. 2. Que estén los trabajadores activos, o sea que están trabajando todavía en la empresa. Si esa persona ya renunció, entonces no cuenta en ese indicador. Y 3. Se deben contar son las enfermedades laborales, no los números de trabajadores. ¿Por qué? Porque un solo trabajador puede tener dos enfermedades laborales, puede tener de la mano y puede tener del hombro. Entonces hay dos enfermedades laborales con un solo trabajador. Tengan mucho cuidado con eso, pero realmente es muy fácil el indicador. Entonces acá usted simplemente pone el promedio de trabajadores. ¿Yo cómo saco el promedio de trabajadores si cada mes cambia la cantidad de trabajadores? Fácil, usted simplemente acá, usted pone en enero hubo 250, en febrero echaron a 5 o salieron 5, son 245 y así sucesivamente. Hace la sumatoria y lo divide por 12, así se saca un promedio, ¿sí? Para este caso, en el ejemplo que yo les estoy dando, dio un promedio de 239 trabajadores. Yo lo voy a dejar para acá, para la fórmula, 250 trabajadores. Siempre voy a manejar un promedio de 250 trabajadores, vean. ¿Listo?
Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Número de casos nuevos y antiguos. Ya sabemos por qué 2, cogimos el del 2020 y 2021, 2 casos. Promedio de trabajadores, ya sabemos cómo sacar el promedio y simplemente aplicamos esta fórmula multiplicando por 100 y nos sale este resultado. Acá la tenemos, vean. Yo aquí se las dejo así claras por si acaso alguien las quiera anotar. Entonces este dividido este por 100.000 y acá tenemos que por cada 100.000 trabajadores existen 800 casos de enfermedad laboral en el periodo X que ustedes determinaron hacer el cálculo. En este caso fueron de 2 años. ¿Listo? Bueno, ahora, incidencia de enfermedad laboral. Incidencia de enfermedad laboral. Aquí es muy parecida a la que nosotros acabamos de calcular, sino que solamente tomamos los casos nuevos de enfermedad laboral. Ojo, estos casos son los que ya determinaron oficialmente que son enfermedad laboral, no los que están todavía en proceso de verificar o todavía no se sabe si sí o si no. Tiene que tener ya la certeza. Acá, ¿qué nos dice? Número de casos nuevos de enfermedad laboral en un periodo sobre el promedio de trabajadores promedio. Ya sabemos sacar el promedio, entonces simplemente supongamos que vamos a sacar el del año 2022, el que pasó, ¿sí? Entonces, en el año 2022 hubo una enfermedad laboral presente, pues usted simplemente pone 1. El total promedio de trabajadores, recordemos que yo acá en el ejemplo estoy colocando siempre 250, pero ya ustedes saben cómo sacar un promedio. Lo registran aquí y aquí yo ya tengo escrita la fórmula, vean. Este dividido este y el resultado lo multiplicamos por 100.000 y ahí está. ¿Qué nos interpreta este indicador? Que por cada 100.000 trabajadores existen 400 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo de tiempo Z, es decir, en el año 2022. ¿Listo? Vamos ya para el último indicador. Estos son los indicadores mínimos que nos exige la 0312 del 2019. ¿Qué es el ausentismo? Este es el último indicador, ausentismo por causa médica. Entonces acá tenemos que tener en cuenta el número de días de ausencia por incapacidad laboral y también por enfermedad común. Es decir, los días de incapacidad derivados de accidentes de trabajo y los días de incapacidad derivados por otras enfermedades de origen común. Acá yo, digamos, tengo un ejemplo. Acá tengo un ejemplo. Vamos a ver dónde tengo eso. Entonces acá está. Para que lo puedan ver. Acá yo tengo días de incapacidad por accidentes de trabajo y días de incapacidad por enfermedad común. Entonces simplemente ustedes llegan y suman. Esto es por un mes. Entonces aquí, según el ejemplo, lo vamos a hacer por el mes de enero. Entonces, ¿cuántos días de incapacidad fueron por accidentes de trabajo? 4. ¿Y cuántos por enfermedad común? 12. Sumamos esos 2 y nos da 16. ¿Sí? Ahora, número de días de trabajo programados en el mes, 30. Y aplicamos la fórmula. Mire aquí, dividimos este 16 sobre 30, el resultado lo multiplicamos por 100 y nos da el 53.3%. ¿Qué interpreta ese 53? Que en el mes de enero se perdió el 53.3% de los días programados por incapacidad médica. Si les gustó el contenido de este video, los invito a darle like, compartir esta información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.